Buenas noches para todos, es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes y por supuesto conversar esta noche junto al ex ministro de Trabajo Pablo Mieres, líder además del Partido Independiente. Mieres, gracias por estar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar por acá, gracias por la invitación. Bueno, comenzamos haciendo un repaso de su gestión, ¿le parece? ¿Cómo no? Es más, yo creo que extraña hasta ahora el Ministerio de Trabajo, ¿o no, Mieres? Usted lo dijo por allí en alguna declaración, voy a extrañar esto. ¿Tan así es? A ver, fue un trabajo muy intenso, muy exigente. Nos tocaron tiempos inesperados, nos tocó la pandemia, nos tocaron situaciones de sequía, el problema de competitividad con Argentina, que generó un impacto laboral importante, sobre todo en la zona del litoral, pero al mismo tiempo yo diría, me fui contento del Ministerio de Trabajo. Yo siempre digo no satisfecho porque siempre te quedan cosas pendientes, pero sí contento porque nosotros dejamos un país con más empleo, bastante más empleo que en el 2019, que fue el último año del gobierno anterior, y también con mejor salario que en el 2019. Entonces, eso a uno lo deja contento. Por otra parte, con un diálogo con los actores sociales que fue siempre muy franco, muy fructífero, muy de ida y vuelta, muy abierto, y eso fue reconocido tanto por trabajadores como por empleadores. Y además llevamos adelante una reforma de la seguridad social que era ineludible, que todos los partidos decíamos en 2019 que había que hacer, y bueno, que este gobierno la hizo. Entonces el saldo es altamente satisfactorio. Entonces extraño, y bueno, ahora estoy en campaña y ya estoy en la máquina y es otra dinámica bien distinta a la de un ministerio. Pero fueron años que obviamente no se van a olvidar, ¿no? Mieres, vamos por parte, indicadores de empleo y de salario. ¿Qué demuestran ellos? Bueno, en materia de empleo, lo primero que hay que decir es que en el 2023 la cantidad de empleos generados era mayor en 74.000 con respecto a 2019. O sea, la tasa de empleo en el Uruguay en 2023 y en 2024 ha seguido creciendo. Es que la cantidad de personas empleadas son más de 74.000, son casi 80.000 más que en el 2019. Y eso a pesar de que en el medio, en el 2020, se nos cayeron 60.000 puestos de trabajo por la pandemia. O sea que tuvimos que remarla de menos 60.000 y llegamos a más 74.000. Entonces, ¿Hay un análisis de esos empleos? ¿La calidad de los mismos? ¿Son formales? ¿El salario medio? O promedio, mejor dicho. Y además, ¿se contempla ahí los jornales solidarios? Que empleo al fin, pero que lo creó el propio Estado. Sí, ¿no? Ahora los jornales solidarios son provisorios, o sea, están algunos meses sí y otros meses no. O sea que en el promedio no explican para nada, porque además son alrededor de 10.000, estamos hablando de más 74.000, 10.000 que no son todo el año, o sea que es menos en el promedio. Calidad del empleo, sí, es una cosa que yo sé que la oposición ha cuestionado, dice que no son de buena calidad. La verdad, la informalidad bajó durante el periodo de gobierno y eso es importante decirlo porque durante los gobiernos del Frente Amplio estaba en 25% el trabajo informal, 25%. El dato de 2023, vamos a ver cómo cierra el 24, es de 21,5%, o sea, hay 3,5 puntos más de trabajo formal. Y es más difícil cuando además crece el empleo, porque vos decís, bueno, crece solo informal. En el año 23 creció proporcionalmente más el informal que el formal, pero seguimos teniendo una tasa de formalidad mayor que la del gobierno anterior. Pero además, con más gente en el mercado de trabajo, para llegar a la cantidad de trabajadores que hoy están en el mercado, lo que llama la población económicamente activa, hay que ir a 2014, que fue un momento de auge del empleo, para encontrar una cifra similar. Y la cantidad de trabajadores registrados en el BPS es la más alta, 1.550.000, es la más alta desde que el BPS lleva registro. O sea, estamos hablando todos indicadores positivos, que no estamos exagerando, que son la realidad, el desempleo. Ahora el último mes marcó 9, el promedio es 8,5 aproximadamente. Bueno, en febrero del 20 era 10,5. O sea, el Frente Amplio dejó
el gobierno, con el último mes de gobierno del Frente Amplio fue 10,5. Hoy estamos en 8,5, son 2 puntos abajo. La tasa de desempleo en el 2019 fue 8,9. Seguimos estando abajo. O sea, más empleo, mejor calidad del empleo, más puestos de trabajo. Por supuesto que no estamos satisfechos, porque hay que decirlas todas las cosas como son. Primero, la tasa de desempleo juvenil es un golpe duro, histórico, no de nuestro gobierno, ni de los gobiernos del Frente Amplio, es de toda la vida. Lamentablemente, el desempleo entre los gurises de 18 a 24 años es el triple que el desempleo de la población en general. Y ese es un debe que tenemos todos, no este gobierno, todos, desde hace muchos años. Usted hablaba de la franja etaria. A la inversa le hago el razonamiento o el planteo. ¿Sirvió aquella reactivación de quien se jubila y puede volver al ámbito formal? Bueno, eso está caminando. Yo creo, primero era un deber de equidad, es decir, hasta la reforma del año pasado de la Seguridad Social, había jubilados que podían seguir trabajando y jubilados que no. ¿Cuál era la diferencia? Si tú aportabas a 2 cajas distintas, te jubilabas por una caja y seguías trabajando por la otra. Pero la enorme mayoría de los jubilados son de industria y comercio del BPS. Esos, si tenían más de un trabajo, no podían jubilarse por uno y seguir trabajando por el otro. A partir de la reforma, eso es posible. Entonces una persona que tiene, por ejemplo, un trabajo dependiente y quiere jubilarse porque ya tiene la edad, etcétera, pero seguir haciendo cosas, entonces puede formar una unipersonal, se jubila como dependiente y sigue aportando como unipersonal. O si tiene dos empleos dependientes, se jubila por uno y sigue trabajando por el otro. O aún teniendo uno solo, puede reducir horas, jubilarse por las horas que redujo y seguir trabajando por las otras. Y eso es equidad, eso es igualdad. Y efectivamente lo que sabemos hoy es que hay alrededor de 10 personas por mes, creo, que están optando por esta alternativa. O sea que esto va a crecer mucho. ¿Cómo fomentar el empleo juvenil? Usted dice es un debe, no solo de este gobierno, sino de los anteriores. Pues hay que, leyes de empleo juvenil llevamos 3. Uno fue en los años 90, en el gobierno del Partido Nacional de los 90, fue la primera ley de empleo juvenil, porque ya el problema del desempleo juvenil era importante, si hará tiempo. Otra fue durante los gobiernos del Frente Amplio, y nosotros creamos una tercera en 2021, que es más amplia, porque no es solo para jóvenes, también es para mayores de 45 y para personas con discapacidad. El mecanismo es el mismo, es decir, incentivar a que el empleador contrate a personas jóvenes, para lo cual se les otorga a esa empresa que contrata a un menor de 25 años un subsidio durante un año, y además le agregamos en esta ley nueva, la del 21, que si mantiene al trabajador menor de 25 años, lo mantiene después del subsidio que dura un año, va a tener exoneración de aportes patronales por ese trabajador hasta que ese gurí cumpla 25 años. 4.500 personas fueron beneficiarias de esto el año pasado. ¿Es mucho? Es poco. Para mí sigue habiendo un problema, no movemos la aguja. Creo que hay un tema, atrás del desempleo juvenil, hay un tema que trasciende los mecanismos laborales, que es la educación. Yo creo que hay una especie de distancia entre los contenidos, dos problemas, los contenidos y la mantención en el sistema. Es decir, nosotros tenemos una tasa de deserción de los chiquilines en la enseñanza media altísima, bajó ahora 10 puntos, pero sigue habiendo que 1 de cada 2 gurises que tendrían que haber terminado la educación media se fueron del sistema, desertaron. Y cuando tú mirás las tablas cruzando empleo con nivel educativo, cuanto mayor nivel educativo, menor tasa de desempleo. O sea, si el gurí se mantiene en el sistema educativo, va a tener más oportunidades laborales que si deserta. Parece obvio, pero está bien sostenido en los datos. Entonces, yo creo que el camino para reducir el desempleo juvenil tiene 2 patas. Una, hay que eliminar la deserción. 2, hay que actualizar los contenidos de la educación,
que estén en línea con los trabajos del futuro del mundo. ¿Lo hace esta transformación educativa, Mieres? Bueno, mejoró la deserción, o sea, hubo una reducción de la deserción de 10 puntos, seguimos estando lejos, nos falta mucho, y yo creo que la transformación educativa va en la buena dirección, pero está muy lejos de estar completada. O sea, hoy no podemos decir, ya está, la reforma está hecha. Uno se retrotrae, ¿no? Y se posiciona por allá, por la década del 60, 70, y usted es hombre de la educación y sabrá si me equivoco o no en este razonamiento, pero uno conversa hoy con personas de 70 o más, o tal vez un poco menos, de 60 en adelante, y te dice, yo hice la UTU. En aquel entonces todo el mundo hacía o electromecánica, o tornería, o albañilería, o carpintería. Sí. Hoy esa matriz hay que renovarla. Absolutamente. A ver, ahí tú pegás en el clavo. Yo creo que la educación técnica es clave. Nosotros en nuestro programa de gobierno, el Partido Independiente, dice, nosotros tenemos que llegar a un objetivo, que es que todo joven que quiera cursar cursos de UTU, para decirlo fácil, de enseñanza técnica, tenga cupo. Porque hoy hay un problema. Hay exceso de demanda por cursos que la educación técnico profesional no tiene capacidad de responder. Eso hay que resolverlo, porque ese es un camino directo al trabajo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, además de que yo pienso que, esa división entre educación técnica y no técnica es una división antigua, anacrónica, porque no existe teoría sin práctica, es decir, lo que tú aprendes técnicamente requiere de teoría y lo que tú aprendes teóricamente requiere de aterrizaje. Entonces hay que derribar ese muro de diferenciación entre secundaria y UTU para llegar a una cosa más integrada, porque yo comparto absolutamente la idea de la educación dual, es decir, de que la educación tiene que tener aterrizajes prácticos, y eso es lo que hace además que sea más atractiva y que el muchacho no se vaya porque ve que hay algo que hay ahí que lo atrae, porque tiene que ver con su vida real. Por eso yo creo que la transformación educativa hay que continuarla, le faltan muchas cosas, entre ellas fortalecer más la educación técnica, acercar el mundo del trabajo al mundo de la educación, y yo creo que eso sí va a generar una reducción del desempleo juvenil en los próximos años. Mire, si hacemos una pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Y luego continuamos charlando con más Agenda Abierta. Ya volvemos. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien. Y para eso es fundamental atraer más inversiones, impulsando nuestro comercio, la producción de alimentos, la industria y los polos logísticos. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Avanzamos con más Agenda Abierta y usted lo mencionó en el tramo anterior y medio por arriba. Yo creo que amerita conversar sobre esto, la reforma previsional. Sí. Y primeramente, para posicionarnos o entrar en el tema, ¿no es momento de que la coalición defienda en la cancha esto? Digo porque uno lo ve que aún no se ha generado un debate político en torno a esto, ¿no? La reforma previsional, todos los partidos, todos, en 2019 decíamos que había que hacerla. Yo me acuerdo de Danilo Astori en el periodo anterior, en 2017, mostrando en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado la gráfica del déficit de la Seguridad Social. Era pavorosa. Y él decía, esto hay que corregirlo. Es más, dijo, el tema principal del próximo periodo de gobierno va a ser la reforma de la Seguridad Social, dijo Danilo. Nunca entendí por qué no empezaron, porque les quedaban como 2 años y medio y no lo hicieron.
Una lástima, porque tendrían que haberlo puesto arriba de la mesa. Y Mujica ha dicho muchas veces, en el futuro los uruguayos tenemos que asumir que vamos a tener que trabajar más años porque vivimos más, etcétera, etcétera. O sea que digo esto para incluir que en realidad todos decíamos que había que hacerlo. Tocó a este gobierno, tuvimos la pandemia en el medio, eso demoró las cosas, pero en determinado momento dijimos, no vamos a esquivar el bulto, esto hay que hacerlo. Y lo hicimos, pero lo hicimos con un nivel de participación. Por eso a mí me causa gracia escuchar al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, decir que si ellos ganan van a iniciar un gran proceso de diálogo. El proceso de diálogo ocurrió, empezó en 2020. A fines del 2020 se creó la Comisión Nacional de Expertos de la Seguridad Social, que trabajó durante un año, primero en el diagnóstico, después en la propuesta. En esa comisión había gente de todos los partidos. El Frente Amplio tenía 3 representantes, no 1, 3 representantes. El PIT-CNT tenía 1, la Organización de Jubilados otro. Después había también de los empresarios y obviamente de los partidos de la coalición. Esa comisión recibió alrededor de 80 delegaciones. Todo el que quiso opinar, participar, hubo reuniones desde comisiones barriales hasta organismos internacionales, seminarios, discusiones, se elaboró un diagnóstico, se elaboró una propuesta. Durante todo ese tiempo, que fue un año, desde noviembre del 2020 a noviembre del 21, el Frente Amplio no presentó una sola idea, un solo documento, una sola propuesta, nada. Simplemente se limitó a escuchar y a criticar. Y el único documento que presentó fue una crítica a la propuesta que mayoritariamente había hecho, obviamente, el sector de la coalición. Pero todavía más, eso pasa a fines del 21. A mediados del 22, cuando esa propuesta se convierte en un anteproyecto de ley, en una redacción de artículos, el presidente de la República hace el gesto de ir a la sede del Frente Amplio en julio del 22 y le entrega en propias manos a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, le entrega el anteproyecto de ley y le dice, tenemos tiempo antes de mandarlo al Parlamento, queremos escuchar y queremos recibir los aportes de ustedes. Y la respuesta del Frente Amplio fue no vamos a hacer ningún aporte, vamos a discutirlo en el Parlamento. O sea que pasaron 2 meses y finalmente en septiembre, fines de septiembre del 22, presentamos el proyecto de ley con aportes de todos los partidos de la coalición, pero lamentablemente sin ningún aporte del Frente Amplio, nada. Entonces decir que hay que abrir una gran participación cuando ellos estuvieron y no aportaron, y decir que frente a una barbaridad como es el plebiscito que está impulsando el PIT-CNT, veremos si llegaron a las firmas, en principio todo indica que habrían llegado, decir libertad de acción y mostrar que en el Frente hay opiniones muy distintas, porque los economistas más serios del Frente Amplio están diciendo que esto es un disparate, igual que lo que digo yo. El propio Vergara, cuando era precandidato, dijo que esto era un disparate. Orsi no firmó, pero del otro lado Carolina Cose firmó, pero después dice que no sabe qué va a hacer porque todavía no lo estudió. Y yo digo, una candidata a presidenta que pretende ser presidenta dentro de menos de un año, no estudió todavía este tema, que está arriba de la mesa de hace años y que además el proyecto de reforma que elaboró el PIT-CNT está por lo menos desde agosto, septiembre del año pasado. Es poco serio, ¿no? Es poco serio que se nos diga desde la oposición que si ganan van a empezar un debate y que además digan a la gente, no, frente a este plebiscito que cada cual haga lo que quiera. Somos partidos políticos que le estamos pidiendo a la gente el voto. Nosotros decimos, esta reforma, la que se votó el año pasado, es una reforma de equidad, es una reforma que fue objeto de una larga participación de todo el mundo, es una reforma que va a darle sostenibilidad al sistema por muchas décadas, y es una reforma, la verdad, en donde el cambio es gradual, porque el aumento de la edad de retiro, fíjate lo que significa poner en la Constitución la edad de retiro, es un disparate. No hay... esto lo consulté con Saldain, que es especialista. No hay un solo país del mundo que tenga la edad de retiro en la Constitución, porque es un disparate, porque es una variable que necesariamente cambia, porque cambia las situaciones demográficas de las sociedades, y no es lo mismo la sociedad de hace 30 años que la de hoy, no es lo mismo la expectativa de vida de hoy que la de hace 30 años,
y nosotros movemos la edad de retiro recién dentro de 10 años, cuando los que hoy tienen 50 cumplan 60, que se jubilarán a los 61, y así sucesivamente hasta llegar a los 65, que dicho sea de paso, todas las sociedades que tienen nuestras características demográficas tienen edades de retiro de 65, de 67 años y algunos más todavía, ¿no? ¿Se ha preguntado por qué no se tocó la caja militar? No, es que se tocó. Porque la oposición sostiene de que no. Es falso, es falso. Ellos intentaron hacer una reforma que la verdad que por el camino no hicieron nada. Y esta reforma, la que se votó el año pasado, va a un régimen de convergencia. Es decir, por primera vez, y este es otro elemento de equidad, tomamos todos los sistemas de seguridad social, que son 6, el BPS, que es el mayoritario por lejos, y luego tenemos 2 servicios de retiro, policial y militar, y 3 cajas paraestatales, la bancaria, la notarial y la profesional. Y aprovecho para decir también que si se pone en la Constitución la edad de retiro a los 60 años, las 3 se funden, las 3 cajas paraestatales se funden. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que la militar, que hoy con esta reforma tiene que ir cambiando para converger en un montón de valores y de pautas hacia un régimen común, porque eso es lo que construye la reforma, va a volver a tener los mismos privilegios con el plebiscito del PIT-CNT. Es al revés. En realidad, lo que hace la reforma del PIT-CNT es desandar el camino de la convergencia para volver a los privilegios. Y eso no lo dicen, porque le dicen a la gente, firme para jubilarse a los 60, firme para que las jubilaciones más bajas sean más altas. Sí, claro, ¿quién no quiere que las jubilaciones más bajas sean más altas? Pero yo les digo, con esta reforma que se votó el año pasado, las jubilaciones más bajas van a crecer, pero van a crecer lenta y gradualmente y de manera sostenible, por una cosa que inventamos nosotros, el Partido Independiente, que es el complemento solidario. Entonces, decir que, que la reforma del año pasado no tocó la caja militar no es cierto, es falso. La caja militar va a un régimen de convergencia donde va a tener que adecuarse en el transcurrir del tiempo, igual que la notarial, igual que obviamente que la caja policial, etcétera. Mieres, usted recién mencionaba a COSE. ¿Qué análisis realiza de las internas y, por cierto, de la disputa que hay en torno a quién se va a elegir de un lado y del otro como precandidato? Bueno, a ver, yo la verdad que me parece difícil opinar sobre las internas. Porque el Partido Independiente ajenas. No tiene interna. Nosotros no tenemos interna, pero ojo, pero paso el aviso. Bueno, pero momento. Queremos ustedes no tienen el voto. interna, claro. Pero necesitamos el voto. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy se abre, mire, la posibilidad de que el partido crezca. Sin ninguna duda. En cada ciclo electoral se abre la posibilidad de que el partido crezca, ¿verdad? Y estamos convencidos de que vamos a crecer, porque el Partido Independiente mostró algo que no había mostrado hasta ahora, porque nuestro lugar había sido siempre gestión de gobierno. Y gobernamos bien. No digo solo el Ministerio de Trabajo, donde a mí me tocó la primera responsabilidad, pero había otros 2 compañeros, y ahora uno de ellos es el subsecretario, que es Daniel Pérez, que antes era el director de empleo. También Daniel Radío, desde la Junta Nacional de Drogas, que además va a ser candidato a diputado por este departamento. Yo deseo que vuelva a ser un representante de este departamento, porque Daniel durante 10 años fue un gran diputado del departamento de Canelones y por supuesto vamos a trabajar para que vuelva a serlo. También Mónica Botero desde el Instituto de las Mujeres, Gerardo Sotelo en los medios públicos, Conrado Ramos y ahora Enzo Galaski desde la Oficina de Servicio Civil, Andrés Carrasco desde el Instituto del Cooperativismo, Javier Lacida desde el Instituto de Evaluación Educativa. Todos cumplimos gestiones que nadie puede decir, alguno se tuvo que ir por la puerta de atrás, y ya eso es una diferencia. En todos estos años, los independientes... ¿Usted lo dice por los ministros que cayeron, mire? Yo lo digo por los nuestros. Los nuestros, ninguno tuvo que dar un paso al costado porque apareciera una mancha, un problema, una situación irregular, etcétera. Pero además fuimos leales, porque en esta coalición, donde obviamente hay diferencias, porque somos distintos, porque somos partidos diferentes, el Partido Independiente obviamente tuvo, te podrás imaginar, en 4 años y pico de gobierno, discutiendo con este y con aquel, pero siempre dijimos, estas cosas hay que discutirlas con discreción, sin afectar al gobierno,
dialogando. Yo he tenido y tengo un diálogo muy, muy fluido con el presidente de la República. ¿Lo felicitó cuando se retiró? Sí, no, por supuesto le agradezco mucho, además, y me parece un muy buen gesto de parte del presidente, pero además tenemos un diálogo permanente, pero de antes, porque cuando él estaba en la Cámara de Diputados, coincidimos 5 años en la Cámara de Diputados y 5 años en el Senado en el periodo anterior, y obviamente con diferencias, porque él es del Partido Nacional y yo soy del Partido Independiente, y tenemos énfasis distintos, pero tenemos diálogo y además escuchamos, y cuando hay puntos de diferencia, que los ha habido, le encontramos la vuelta para encontrar los acuerdos. Entonces a mí me parece que la coalición necesitaba esa lealtad. Entonces nosotros podemos decir resultados positivos. No hubo irregularidades en ninguno de los casos nuestros, hubo mucha responsabilidad, mucho laburo y lealtad. Por eso estamos seguros que vamos a crecer. Pero la cosa empieza el 30 de junio, no el 1 de julio, porque nosotros no tenemos competencia por la candidatura presidencial, pero necesitamos mostrarle a la gente que tenemos votos. Entonces todo el que piensa que hicimos las cosas bien, que mostramos una faceta necesariamente positiva, les pedimos que el 30 de junio no se queden en la casa. Yo sé que es voto voluntario, que hace frío, les pido que nos voten, porque ese va a ser el primer paso para llegar bien a octubre, porque yo estoy seguro que un nuevo gobierno de coalición va a ser mejor si tiene un partido independiente más fuerte. ¿Tendría que ser obligatorio ahora que lo dice? Escuché varias voces políticas que han dicho sí, porque se define el futuro presidente, sea el que sea, o sí porque le da musculatura a los partidos, por convencionales, sí porque define el final de ese proceso político que comienza, como usted bien dice, el 30 de junio. Sí, capaz que a nosotros nos convendría que fuera obligatorio, pero tendríamos muchos más votos, porque en un voto voluntario, un partido que no tiene competencia por la candidatura presidencial y en principio tampoco la tiene acá en Canelones por la candidatura a la diputación, nos complica, y por eso ese llamamiento expreso a que nos acompañen, porque ahí empezamos a marcar. Al otro día ustedes, los periodistas y los analistas, van a decir: mirá, el partido votó tanto, votó cuánto, etcétera, etcétera. Entonces por eso les pedimos que nos apoyen. Sobre la obligatoriedad, yo técnicamente digo, en realidad son internas de cada partido. Entonces obligar a la gente a votar es como si de alguna manera asumiéramos de que todos los uruguayos tienen que tener un partido, y hay muchos uruguayos que no están en ningún partido. Entonces por eso la voluntariedad tiene lógica, pero si mañana es obligatorio, probablemente a nosotros nos favorezca. Hacemos la pausa. ¿Cómo no? Y luego charlamos asuntos políticos. Tanda y enseguida volvemos. Hace años que en Canelones levantamos las banderas de hacer las cosas bien. Y una de ellas es la de hacer más obras que nos unen y nos motivan a seguir construyendo entre todos un futuro mejor. Canelones no para de crecer. Y gracias a su gente y su compromiso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Lo decía Mieres antes de la pausa, asuntos políticos. Usted lo dijo medio como al pasar, pero es bueno detenerse en esto. Habló de la lealtad. ¿Hubo socios que no fueron leales en esta coalición? Yo creo que hubo socios que expresaron de manera a veces muy abrupta y muy visible sus discrepancias. Estoy hablando obviamente de Cabildo Abierto, no del Partido Colorado, ni del Partido Independiente. Creo que tienen todo el derecho, es parte de las reglas de juego. No es la manera que nosotros entendemos que era más provechosa
para la gestión de la coalición. Pero bueno, cada cual lo sabe y lo entiende como le parece, ¿no? ¿Y sobre aquello de irse por la puerta de atrás? Bueno, es que nosotros, yo hablo por nosotros. Está claro que hubo casos en donde hubo que renunciar a algunos jerarcas, no fue el caso de ninguno del Partido Independiente, a eso me refería. Y nadie está libre, también yo quiero decir esto porque no quiero pecar de soberbia. No es que nosotros tengamos una característica especial, mañana nos puede pasar, no nos ha pasado y por eso podemos decirlo, pero mañana nadie está libre de que alguno se porte mal y tengamos alguna situación de ese tipo. ¿En qué se debe de concentrar la coalición hoy para terminar lo mejor posible este periodo y dejar la puerta entreabierta o renovadas esperanzas para que el electorado les deposite la confianza nuevamente? Mieres. Yo creo que lo que le está mostrando a la gente, el gobierno, es que vamos a terminar con un país en crecimiento económico, la economía va a crecer este año, que capta inversiones desde el exterior, que es una excepción dentro de la región, es un país estable, es un país con oportunidades, es un país sin grandes conflictos, un país con más empleo, con mucho más empleo que el que teníamos cuando nos tocó asumir el gobierno, que termina con mejor salario que en el 2019, a pesar de que en el medio tuvimos una caída del poder adquisitivo que fue mundial, fue planetaria, y que en Uruguay tuvo una peculiaridad, que es que la firmamos las tres partes. O sea, en julio del 20, el PIT-CNT, representado en ese momento por Fernando Pereira, las cámaras empresariales y el gobierno, acordamos que si la economía caía, iba a haber una afectación salarial, cosa que hubo, como pasó a todos los trabajadores del mundo. Pero dijimos también que íbamos a recuperar el poder adquisitivo, y hoy el poder adquisitivo, el salario promedio, está 2 puntos arriba del 2019. Entonces, ese es otro logro positivo que además, como la inflación ha seguido una trayectoria descendente, probablemente siga creciendo el poder adquisitivo del salario en este año, lo cual no significa que no haya salarios más bajos y que no haya que seguir trabajando para mejorar. Yo en eso, por supuesto que todo es mejorable, como en el empleo, en el salario también, pero tenemos un país en paz, un país con obras que salen por todos lados y que muestran un país caminando, un país con empleo alto, con salarios, un país que tiene pendientes cosas para hacer. Yo voy a decir alguna que me parece fundamental: reducir efectivamente la pobreza infantil, pero nosotros lo planteamos como la primera prioridad, no de ahora, de hace muchos años, pero seguimos pensando que no es aceptable que el Uruguay tenga entre los niños el doble de pobreza que entre el resto de la población. Y eso viene también de décadas. De hecho, el Partido Independiente, y acá abro paréntesis, Mieri, disculpe que lo interrumpa, sí, planteó en la última revisión del presupuesto una propuesta vinculada, sí, a esto. El Fondo Infancia. Exacto. Y se aprobó y está para empezar a funcionar ahora mismo. Y es más, el director del Fondo Infancia es un compañero nuestro, Dardo Rodríguez, que todavía no asumió por un tema de tramiterío, pero que va a estar ahí. ¿Por qué? Porque queremos que haya un lugar desde donde se monitoree que los recursos destinados a la infancia lleguen efectivamente al lugar donde tienen que llegar y que sea más eficaz, más eficiente. Pero además hay que poner más plata. Lo que ha sucedido con INAU, Mieres realmente nos explica, ¿no? Bueno, por eso... salas a estrenar que se construyeron en diciembre y que hasta el momento no se pueden ocupar. Por eso, justamente... Es totalmente ilógico, ¿no? Justamente, por eso nosotros decimos, esto tiene que ser de una vez por todas una prioridad, porque yo voy a tomar una referencia histórica de alguien a quien yo quería mucho y que es un referente político, ya fallecido hace mucho tiempo, que es Juan Pablo Terra. Juan Pablo Terra, que era el líder de la democracia cristiana, en el 89 publica una investigación financiada por UNICEF en donde nos dice por primera vez a todos los uruguayos que en el Uruguay la pobreza infantil es el doble que la pobreza de la población en general. En aquel entonces la pobreza de la población era 20%, pero entre los niños era 40%. 40%, 4 de cada 10 niños nacían en hogares pobres. 30 años después, 35 años después, hoy tenemos una pobreza que es 10, no 20, por suerte, aunque tuvimos en su momento en la crisis del 2002 un disparo de la pobreza en el país muy, muy importante. Hoy es 10,
pero entre los niños es 18, 19, 20, o sea, sigue siendo el doble. ¿Sí? Y también fue el doble en la época de los gobiernos del Frente. También hay un estudio, o sea, no cambió en la época. Hay un estudio, Mieres, sociológico en todo esto que me está diciendo, ¿no? La tasa de natalidad, ¿sí? Que las clases más estables o más encumbradas no tienen hijos. Tienen menos hijos. Que las más sumergidas sí tienen hijos. Pero las más sumergidas han bajado también su tasa de natalidad. ¿Por qué? Porque ha habido un avance importante, positivo, y que yo reconozco, que es la posibilidad de que esas personas puedan planificar su natalidad, el acceso a los medios anticonceptivos de parte de las mujeres más pobres. Entonces también ha bajado. De hecho, nosotros hoy tenemos 30.000 nacimientos por año, 30 y poco mil. O sea, que entre 0 y 6 hay no más de 200.000 niños. 200.000 niños. De esos, el 20%, 40.000, son pobres, viven en la pobreza. 40.000 que viven seguramente no uno en cada hogar, o sea que estamos hablando de 20.000 hogares como máximo, donde está concentrada la pobreza infantil. ¿Por qué no hay una política de shock que llegue directamente a esa es lo que estamos proponiendo, y cambien la situación? Es lo que estamos proponiendo. Nosotros decimos, lo estudiamos, tenemos técnicos que están especializados en estos temas, se puede bajar la pobreza infantil a la mitad en los próximos 5 años y nos ofrecemos a hacerlo. Es decir, el Partido Independiente dice, no solo lo tenemos estudiado, sino que estamos dispuestos a defender esto como una prioridad número 1, que aparentemente se está expandiendo, porque yo escucho candidatos de todos los partidos que dicen que la pobreza infantil, la reducción de la pobreza infantil Luttenberg, tiene que ser... Lo sabe bien, ha hablado y ha trabajado este tema y lo parlamentariamente, no ahora, ¿no? De antes. Lo ha planteado el Frente Amplio, lo ha planteado ahora también en la candidatura de Álvaro Delgado, o sea, todos están hablando de reducir la pobreza infantil. Bienvenido sea, pero hay que hacerlo. Nosotros lo tenemos estudiado. Es más, nosotros decimos, en 5 años, bajar la pobreza infantil a la mitad, de manera que dentro de 5 años, cuando volvamos a una nueva campaña electoral, digamos, bueno, la pobreza infantil es igual entre los niños que entre los veteranos, o en total de la población, pero en los 5 años siguientes se puede llegar a pobreza infantil 0. Se puede. Y nosotros tenemos estudiado que se puede. Políticamente, ¿qué puede existir más prioritario que la pobreza infantil? Es que no, para mí no hay otra prioridad que esa. Por eso me preocupa mucho, y vuelvo al plebiscito del PCNT, porque el plebiscito del PCNT vuelve a generar un déficit en las jubilaciones y pensiones y se nos va a llevar puesto el gasto. Entonces no va a haber plata para dedicar a 2 prioridades. Esa es una, la pobreza infantil, y la otra es la transformación educativa. El Uruguay necesita continuar la transformación educativa, por lo que hablamos en el primer bloque, que yo quiero que los gurises lleguen al final de la educación media. Y el tercer componente es la inversión en ciencia y tecnología. Pues nosotros tenemos que aumentar la inversión en ciencia y tecnología para que los empleos de los gurises sean empleos del futuro y no de cosas que ya no existen. Entonces, para nosotros... Bueno, de hecho hay una proyección, Mieres, de que en un futuro no más lejano a 2 décadas o 20 años, el 75% de los empleos se sostiene con la famosa tecnología, investigación, habilidades digitales. Es lo que desde el INEFOP se ha hecho en este periodo. Es tal cual. ¿Cuál es la capacitación laboral? Habilidades digitales, fundamental. Los empleos del futuro nadie sabe muy bien cuáles van a ser, pero lo que es seguro es que van a requerir de información, de capacidad tecnológica. Entonces, lo que nosotros proponemos es volver al Uruguay, y esto es el mensaje principal que queremos dar en la campaña. Es posible que el Uruguay vuelva a creer todos que el camino para salir adelante es por la educación y el trabajo. Yo siento, todos sentimos, que hay un sector de la población que ha descreído de eso y que busca otras formas de hacer guita, de mejorar su vida, etcétera, que no son las que realmente hacen a una sociedad próspera y una sociedad con valores. Entonces, pero para eso tenemos que evitar que el gurí nazca en hogar pobre, que el gurí se vaya del liceo antes de terminarlo y que por lo tanto no consiga empleo. Entonces, porque si eso es así, obvio que no cree que la educación y el trabajo es el camino de salida. Pero entonces tenemos que darles ese camino.
Eso no significa que mientras tanto no tengamos que trabajar fuerte con la seguridad, pero el camino de mediano plazo es reducir y eliminar la pobreza infantil, transformar la educación para que los gurises no deserten y entonces lograr que esos gurises sean empleables. Mieres, hacemos la última pausa, ¿le parece? Y ya regresamos con el tramo final. Pausa y ya volvemos con más Agenda Abierta. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Y bien, casi que terminábamos el tramo anterior metiéndonos de lleno en la seguridad pública o ciudadana. Va a tener que tomar definición el Partido Independiente seguramente sobre allanamiento nocturno sí, allanamiento nocturno no. ¿Cuál es la respuesta, Mieres? Sí, la respuesta es la norma que prohíbe los allanamientos nocturnos es de 1830. Vivíamos un mundo totalmente distinto. En 1830 la energía eléctrica era un bien escaso, las reglas de juego y los derechos eran mucho más borrosos y virtuales. Hoy la energía eléctrica está prácticamente universalizada, tenemos reglas de juego, poderes del Estado mucho más estatuidos, hay mayor control sobre la gestión policial y obviamente siempre con orden judicial. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en eliminar esta prohibición que está en la Constitución desde 1830, porque lamentablemente algunos hogares, no importa cuántos, se han convertido en lugares donde se produce el delito. Y la noche les permite un amparo que impide que la labor judicial, fiscal y policial sea más eficiente. O sea que sí, nosotros estamos para votar el plebiscito que elimina la prohibición de los allanamientos nocturnos. ¿Y los militares a la calle o los militares cubriendo la actividad policial? No, eso sí que no, me parece que ese es un riesgo. La policía tiene su rol, hay que profesionalizar más la policía, sí, sin ninguna duda. Hay que volver a tener una policía desplegada en el territorio, yo creo que ese es un debe. La policía en el barrio, la policía en el lugar, al lado. Yo creo que durante los tiempos del Frente Amplio se fue a una lógica centralizada para operar desde unidades especializadas pero centrales. Eso separó al policía, a la comisaría del barrio. Yo creo que eso hay que volver a desarrollarlo, y hay un capítulo absolutamente fundamental que es la población privada de libertad. O sea, hay que sacar las cárceles del Ministerio del Interior. Yo voy a decir una cosa que la gente más joven no sabe, pero los más viejos seguramente recordarán, que es que hasta el año 71, hasta 1971, las cárceles estaban en el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué? Porque eran parte de una concepción, que es que las cárceles son para reeducar, para rehabilitar, para generar las condiciones de reincorporación a la sociedad. Bueno, resociabilización se llama eso. Y ayer escuchaba, casualmente, Mieres, que en Alemania se han percatado de eso mucho antes que nosotros, ¿no? Bueno, en realidad lo insólito es que nosotros antes nos habíamos percatado y después apuntamos exclusivamente por lo penal. ¿Sabes por qué pasó? Lo punitivo. ¿Por qué se sacó de Educación y Cultura? Cuando se escaparon 100 tupamaros en septiembre del 71, 106 o 107 tupamaros se escaparon de la cárcel de Punta Carreta, el abuso se llamó. Y entonces ahí, ¿qué hace el gobierno de la época? Dice, no, pará,
pero era otra época, era un momento muy complicado, muy duro. Después vino la dictadura y después vino la democracia, y la democracia no tocó este tema hasta 2016, donde en un diálogo por la seguridad que yo propuse desde el Senado y que el presidente Tabaré Vázquez accedió, tuvimos varias reuniones en Torre Ejecutiva y ahí acordamos que las cárceles tenían que salir del Ministerio del Interior, pero lamentablemente ni el gobierno anterior ni este lo hicieron, y hay que hacerlo de una vez por todas. Nosotros creemos que hay que crear un Ministerio de Justicia y que el Instituto de Rehabilitación tiene que ir a depender del Ministerio de Justicia. Pero no es solo un cambio meramente de posicionamiento institucional, es de concepción, y tenemos que lograr que esa tasa de reincidencia, que está en el 70%, baje. Y eso significa también algo que sí el MIDES está haciendo y que yo apoyo mucho desde la DINALI, que es generar caminos de salida de la población cuando es liberada. Es decir, la Dirección Nacional de Liberados tiene que encontrar un camino para que esas personas que estuvieron presas no vuelvan a delinquir, que hoy son las que están amontonando el fenómeno de la gente en situación de calle, ¿no es verdad? Ha ido, me consta, a las marchas por los detenidos desaparecidos. ¿Lo va a seguir haciendo, Mieres? Y en un eventual gobierno, ¿debe de continuar las excavaciones? A ver, primero, he ido a varias, últimamente ha habido algunas expresiones en la última marcha que fui de falta de respeto, digamos, que hace que sea difícil para mí, porque si uno recibe ahí gritos, cuestionamientos, está feo, ¿no? Lamento, porque eso achica la convocatoria. Yo tengo una buena relación con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pero además creo que tenemos una deuda, que el Uruguay sigue teniendo una deuda con los familiares y con nosotros mismos, porque en realidad ese es un tema colectivo. Yo creo que seguimos con un pedazo de la verdad, pero buena parte de la verdad sigue oculta, y justicia un poquito y sigue sin satisfacerse. Por lo tanto, yo sigo pensando que hay que seguir trabajando en esto, hay que seguir buscando una salida, un reencuentro, que el reencuentro pasa porque se conozca la verdad, y lamentablemente no se ha logrado ni en los gobiernos anteriores de los partidos tradicionales, ni en los gobiernos del Frente Amplio, ni ahora en este gobierno. O sea que sí, yo sigo aferrado a la idea de que el 20 de mayo es un día importante para el Uruguay, con asignaturas pendientes. Usted hablaba de falta de respeto. ¿Se ha transformado en una batalla sin códigos la política? Lo digo por la reciente denuncia contra Orsi, otras acciones que se habla de brecha o se habla justamente de enfrentamiento y no de adversarios políticos, sino más bien de enemigos. Mire, y usted lo sabe bien, sí. Ingresa a las redes, hay fogoneo, hay insultos, descalificaciones. Tal vez esto antes pasaba dentro del Parlamento, pero no tomaba trascendencia como la caja de resonancia que son hoy las redes sociales, ¿no? Yo creo que ¿qué mirada tiene sobre esto? Yo creo que el sistema político uruguayo sigue teniendo reflejos positivos. Quiero recordar simplemente, por ejemplo, cuando se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado, ahí estábamos todos en el Parlamento reafirmando la democracia. Cuando se cumplieron 40 años del acto del Obelisco, yo propuse hacer una especie de reedición del acto del Obelisco, y ahí estábamos todos otra vez. Esas son las señales básicas que no podemos perder. Ahí recordar que puede haber diferencias enormes, pero hay bases que tienen que ver con la democracia, con el respeto, con la tolerancia, que hay que cuidar y que tenemos que cuidarlas todos. Yo pertenezco a una generación que peleó por el retorno a la democracia, la generación del 83, y que tenemos esto grabado a fuego, ¿no? Es decir, podemos pelearnos a los gritos, lo que sea, pero ojo, no perdamos el valor central, que es el pluralismo, el respeto a la diversidad, el respeto a la heterogeneidad de posiciones y la libertad. Y yo creo que eso sigue firme. Pero, ojo, tampoco creamos que eso se gana de una vez para siempre. Eso hay que reconstruirlo todo el tiempo.
Y obviamente las redes sociales abren un espacio de expresión que hace que cualquier ciudadano pueda generar hechos políticos que antes no podían ocurrir porque no había esa libertad que genera las redes sociales, positivo, pero también tiene esa parte negativa. Y yo creo que ojo al gol también con que uno observa esta campaña y la verdad a la gente le importa muy poco si fulano le contesta a Mengano, si Mengano le dice que Sutano hizo tal cosa, hizo tal otra. La gente lo que quiere saber es qué le va a pasar en su vida cotidiana. ¿Carece de ideas esta campaña? ¿Es más un enfrentamiento partidario? Por ahora la campaña está muy centrada más en mirá lo que dijo fulano, mirá lo que dice Mengano. El contenido del spot, la duración del spot. Esas cosas, y no, vamos a discutir los temas de fondo. Por ejemplo, el otro día yo debatí con el senador Andrade sobre el plebiscito. Bueno, él defiende ese plebiscito, yo creo que es un disparate, y bueno, él dijo sus cosas, y yo dije las mías. Pero debatió. Pero debatimos, y el debate contribuye. Y claro, y yo creo que la gente quiere saber qué le va a pasar con el trabajo, qué le va a pasar en el futuro, quiere saber el tema de la pobreza infantil, quiere saber el tema de la educación, y yo creo que hay que ir por ahí. Pero hay mucho más de show en la política que antes. Lo que pasa es que el mundo se han transformado en vedette los políticos, mire. Lo instantáneo, por eso Instagram es una red exitosa, porque es instantáneo, son cosas que surgen y también se evaporan rápidamente, es una tendencia del mundo de hoy, del mundo de la comunicación de hoy. Pero yo creo que nosotros tenemos que pensar que hay cosas más de fondo que hay que defender, porque el mundo de hoy no es precisamente un mundo que uno diga, qué lindo que está complicado, está bien complicado. Entonces Uruguay, que es un lugar donde sigue habiendo un aprecio por los valores, por las principales cosas que hacen al fondo de la cuestión, yo creo que los políticos tenemos que hacer honor a esa tradición y defenderla. Mire qué tema, ley de financiamientos políticos. ¿Se aprueba, no se aprueba? ¿Se posterga? Ojalá que sí. Ojalá que sí, yo creo que... Es todo un tema ese, ¿no? Yo la voté en el Senado en el periodo pasado, después en diputados no hubo acuerdo, quedó pendiente. En este periodo se votó en diputados, ahora parece que en el Senado no se logra acuerdo, es el juego de las escondidas. No es lo mejor votar la ley de financiamiento de partidos en plena campaña electoral, no es lo mejor. Lo mejor es votarlo en los primeros años, cuando no está en juego la campaña ni el propio financiamiento. Pero, bueno... en Uruguay eso sí también pasa, que las cosas van quedando y al final a última hora, a las corridas, a veces mal, a veces bien, a veces mal, se resuelven. ¿Pueden haber intereses creados, pueden haber manos negras en la financiación? Hay que cuidarse, yo creo que es clave. Hoy escuché al secretario de Senaclaft, a Chediak, decir que uno de los la oficina contra el lavado, ¿no? Sí, la oficina contra el lavado tiene que poner la mira en el tema del financiamiento de la política, está claro, porque después que esas cosas entran en la política es muy grave. Por ahora yo creo que no está pasando, yo no veo que haya, digamos, zonas oscuras del financiamiento, más allá de que las reglas de juego actuales no son las más claras y precisas posibles, pero por lo menos a pesar de eso, yo creo que estamos en un país donde ese tema no ha ingresado por ahora, que yo sepa, capaz que soy un ingenuo y no conozco cosas, parece que no, parece que estamos todavía bien. Toca ser juez y parte en esta, pero ¿qué mirada tiene sobre la ley de medios? Este planteo que hizo Cabildo Abierto, que la verdad cuesta interpretarlo, cuesta explicarlo. Digo juez y parte porque uno lee el artículo y prácticamente al periodismo le coloca una mordaza. Absolutamente. Nosotros estamos totalmente en contra de ese artículo. ¿Pero qué va a pasar ahora? Porque se aprobó en el Senado, ahora pasa a diputados y ahí hay dos definiciones. O se aprueba o no se aprueba, mire. Lamentablemente ha pasado eso. Lamentablemente. Nosotros estamos radicalmente en contra de ese artículo, el artículo 72. Es contrario a la libertad de expresión, afecta la libertad de prensa. Es una especie de espada de Damocles sobre el futuro de los medios. No es porque genere en sí esa afectación, pero sí abre la puerta a que se pueda luego generar por vía de decreto o lo que fuere. Por lo tanto, radicalmente en contra. Iván Posada lo ha dicho ya,
anunció que el Partido Independiente rechaza radicalmente el artículo ese, el 72. Y bueno, el 4 de junio se reúne la Cámara de Diputados para resolver si acepta o rechaza lo que se votó en el Senado. En el Senado se incluyó esa modificación. Error de quienes lo votaron desde nuestro punto de vista. Nosotros vamos a manifestar esa posición, veremos si hay votos. La contracara de eso es que una muy mala ley de medios quedaría en pie, pero no puede decir, bueno, vamos a cambiar la ley de medios, que es mala, por una mucho mejor, pero con este artículo. Bueno, me parece que ahí la ecuación no da. Mieres, ¿qué deja atrás en esta gestión de al frente del Ministerio de Trabajo? No lo digo por los indicadores, todo lo que hablamos antes, sino por lo que... uno. Exacto. Bueno, la verdad que una experiencia muy linda, muy exigente, aprendí mucho, aprendí a tener mucha paciencia, a no calentarme o a frenar. ¿Llegó al estado nirvana, al estado zen? No, también se me saltaba la térmica. Y los que estuvieron conmigo saben que en algunos momentos había que... ¿Cuáles fueron los pasajes más difíciles? ¿Con públicos o privados? Porque por momentos navegó en aguas turbulentas. Obvio, hubo conflictos difíciles. ¿Pero cuáles? Bueno, el más difícil por sus repercusiones en la economía del país fue el del puerto. Porque el puerto es la entrada y salida de la producción. Se mueve mucho dinero ahí, ¿no? Pero es que nosotros existimos. El Uruguay es un país independiente porque tiene el puerto, porque las demás provincias de Argentina no tenían salida directa al mundo, y Uruguay sí, gracias al puerto de Montevideo, pero por lo tanto es un lugar estratégico. Entonces, cuando había conflicto en el puerto... se cortó y 2 bueno, semanas, ¿no? Casi. No llegó a ser, hubo un paro de 72 horas. Ahí está. Que fue grave. Y después hubo algunas medidas más, y la verdad que fueron los momentos que uno se sintió más exigido por el impacto que tenía no solo en el funcionamiento del puerto, en el funcionamiento de la producción, en la salida y entrada de productos y servicios, en el transporte. Pero bueno, pero yo creo que lo resolvimos bien. Hubo responsabilidad también de los trabajadores, vamos a decir la verdad. Hubo diálogo con los trabajadores, hubo diálogo con las empresas y hubo diálogo con la ANP, por supuesto, y salimos adelante. Pero sí, fue probablemente el más difícil. Capaz que no el más duro, hubo otros capaz más duros vinculados al sector lácteo, etcétera, pero el más difícil por la implicancia y las consecuencias. Pero nada, uno creo que sale del ministerio más sabio, aprendió más cosas, aprendí muchas cosas de la vida, de la actividad económica, de la actividad laboral. ¿Le ofrecen la cartera? ¿La acepta nuevamente? Yo creo que esas cosas no están buenas, porque son experiencias. Creo que puede haber otros que lo pueden hacer bien. De hecho, Mario Aristi, que está hoy de ministro, fue un excelente subsecretario, un tipo que sabe mucho además de la negociación. Daniel Pérez, que es el subsecretario y que es de mi partido, son un gran dúo. O sea, el equipo sigue estando, pero me cuesta imaginarme un nuevo periodo. Ha salido, yo creo, bien, y nada, hay otros roles para jugar, ¿no? Pablo Vienes, muchas gracias. Un gusto, encantado. A ustedes también, vaya el agradecimiento por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.